el día viernes más o menos, quedamos por acá, donde habíamos explicado cómo se transporta la energía eléctrica, desde cómo se genera, cómo se transporta y cómo se distribuye, ¿no? También se le dio una tarea de investigación sobre la cometida de instalaciones, ya sea en monofásica, o mejor dicho, domiciliaria e industrial, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco más de detalle sobre eso. Bueno, ya, esta parte ya hemos visto. Bien, continuamos con esta parte. Por ejemplo, el tema de las subestaciones, ya, haciendo un concepto más concreto, lo que es un sistema de potencia eléctrico, es la subestación que nosotros estamos viendo, que es el tema de generación, que a partir de dónde se viene a generar la energía eléctrica, cómo se transmite y quién la distribuye, ya, cómo se distribuye. Aquí en el tema de transmisión de energía eléctrica, también tenemos que considerar el tema de transporte, ¿no? Aparte que hay subestaciones eléctricas, también tenemos que tener en cuenta que es importante el tema de transporte o líneas de transmisión. Aquí un pequeño ejemplo de cómo están organizados a nivel Santa Cruz, por ejemplo, aquí. Ya sea la ciudad, en cada ciudad que tengan, en La Paz, Cochabamba, en otros. Ya. Aquí, por ejemplo, a nivel Santa Cruz tengo desde el primer anillo hasta el cuarto anillo, se tiene una tensión de 10.5 kilovolts, ¿ya? O 10.500 volts hasta el cuarto anillo. Fuera del cuarto anillo, ya donde está el punto donde están las empresas industriales en general, ya están casi oscilando entre los 25.000 voltios. Ya esa es la tensión que se maneja a nivel en las empresas antes de entrar a la cometida, ¿ya? Y las otras que es para transporte o transmisión, para seguir transportando energía eléctrica a nivel, ya sea hasta Warnes, ya sea de Warnes hasta Santa Cruz o bien en otro departamento, tengo 115 y 19 kilovolts. Serían líneas de media tensión ya, media tensión. Ahora, esta tensión que estamos viendo acá, 10 y 24, es media tensión, ¿ya? Media tensión. ¿Qué significa esto? Vamos a ver acá un poquito. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo estoy, voy a hacer que es mi trafo. ¿Ya? Este es el símbolo de un generador. ¿Ya? O trafo, también llamado trafo. Aquí le ingresa así, en delta, y sale en estrella. ¿Ya? Aquí le va a llegar media tensión. ¿Ya? Media tensión le llega aquí. Y aquí ya sale baja tensión. ¿Ya? Ese es el principio básico de cómo trabaja. El que hace todo el trabajito es el transformador. Ya media tensión química que va a entrar 24.900 o va a entrar 10.500, etcétera. Y este transformador que va a hacer va a bajar a media tensión, baja tensión. Esta baja tensión estamos oscilando entre 380 voltios o sencillamente estamos hablando de 400 voltios. Ya, dependiendo del TAP. ¿Qué es el TAP? Supongo que ustedes han debido ver los videos que he pasado yo a la plataforma. De mi parte, pero creo que está cortado sus... Sí, ¿no? Está entrecortado, ¿no? Voy a desactivar. Sí, 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 se escucha entrecortado, como si se pausara. Sí, estoy viendo eso, sí. Me estoy desconectando. Pero ahorita, por favor. Voy a ver, estoy desconectando algunos dispositivos que tengo conectados a internet. Creo que se están actualizando solos. Ya desactivé todo. Bien, ojalá que no pase otra vez. Ya. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan claro? ¿Me escuchan ahora, no, jóvenes? Sí, se escucha un poco más fluido. Ya, muy bien, gracias. Ahora sí, sigamos entonces.
Les mencionaba hace ratito que la media tensión que tengo aquí es de 24 o 10.500 voltios. Esta es la que se me provee a nivel de media tensión, ¿ya? Y lo que hago en la cometida, bueno, más adelante voy a ver si usar la aplicación más bien el Ecodial para que sea más fácil la explicación sobre el tema. ¿Ya? Pero es importante ver cómo se transporta, cómo se genera, se transporta y se distribuye. Hasta distribuir y después cómo llega a mi punto donde voy a operar esta tensión, ¿no? Bueno, estaba explicando sobre ese tema. Aquí vamos a ver. Entonces, llega aquí a un tap. Les mencionaba hace ratito que ustedes deben ver los videos que les mandé y hay una parte donde dice transformadores. ¿Lo vieron los videos o no? No pudieron ver. ¿Lo vieron los videos de transformador? Jóvenes. ¿O no vieron? ¿Lo pudieron Sí, ver sí, o no? lo vi. ¿No? Entonces, ahí habrán notado que en el transformador, bueno, si no lo vieron, por favor, quisiera que lo vayan viendo, porque por algo, para que sí, con respecto a lo que estoy explicando, no hay inconvenientes y se entienda mejor lo que estamos viendo ya. De preferencia, por favor, vean el material que estoy subiendo, ¿ya? Por favor, hagan eso. Ya, aquí tengo el R, S y T, ya, RST. Esta es ya la salida en Y, ¿listo? En Y, la salida del transformador. Estos son los taps, y va uno más acá, son taps. De aquí define la tensión que sale a mi instalación, lo que es mi planta, ¿ya? Y obviamente aquí viene aparte el neutro. Viene un neutro, un tap que es para el neutro, ¿ya? Para el neutro. Eso viene a mi planta. Entonces aquí sale 380 o bien sale 400 voltios. 400 voltios. Y eso, dependiendo de la tensión que salga de este punto, para el tema de la sección del conductor y demás, se tiene que calcular lo que es caída de tensión, ¿ya? Pero eso vamos a verlo más adelante, cómo calcular la sección del conductor. Bueno, ya. Sigo entonces con los ejemplos acá. Bueno, aquí es un ejemplo más claro de cómo se comporta el tema de transmisión, subtransmisión y distribución, ¿no? Otros 10 niveles de tensión. Bien, sigamos acá. Voy a guardar todo esto. Vamos a ver. En estrella. ¿Cómo dice? En delta y salen Sí. y luego sale estrella. ¿Por qué? Porque es estrella delta. Esa es la forma de cómo se conecta. Depende de cómo se va a transmitir. Por ejemplo, hay conexiones, como le digo, hay uno que es este es delta. Conexión delta se llama esto. ¿Ya? Viene el trafo. Son conexiones directas. Y después su salida es estrella, así. Estrella. Ese es por su conexión que se deriva, ya es más baja la tensión. Por ejemplo, o bien pues, en este caso para el tema de transporte de energía eléctrica, unos reciben delta-delta, digamos, por ejemplo. Eso significa que básicamente está siendo como un puente únicamente este transformador. Está llegando estrella, 38, por decir, está llegando una tensión de 24.000 y sale 24.000, únicamente son como puente. En cambio aquí ya 24.000 y aquí sale menos, ¿no? Menos tensión. Esta es la forma de configuración que tienen los transformadores. ¿Qué tipo de tensión a la salida va a tener? Igualmente un motor, cuando usted conecta en delta, su tensión al motor o alimentación al motor es 380 voltios o 400 voltios, directo al motor. Quiere decir que ese motor va a tener mayor torque, mayor fuerza. En cambio, si yo le pongo estrella, el motor no va a tener torque, sino que va a tener únicamente base para que se mueva y consuma menos. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de configuración, esta de acá, en delta, hay mayor consumo de corriente como de tensión. Mayor es su consumo.
En cambio, en estrella no, es menor el consumo. Eso va a ser, depende ya del usuario final. Cuando lleguemos a ver ya fórmulas con lo que es el factor de potencia y demás, en los temas de motores, ahí vamos a ver más, vamos a detallar más explicativo, va a ser más explicado el tema de la forma de conexiones y además ustedes tienen que saber muy bien cómo se configura esto. ¿Ya? Y que no tengan pena de esto, aún no estamos viendo a fondo esto, solamente estoy dando un pantallazo. Pero ya en su momento vamos a verlo más extenso, ¿ya? Así que no se preocupen. Terminamos esta parte de subestaciones y vamos a ver ya, después de esto empezamos ya con lo que es factor de potencia. Después ya vamos a meter el motor y demás, y ahí vamos a empezar a ver harto el tema de estrella y delta y demás. ¿Ya? Bueno, aquí entonces sigamos. Tengo aquí la subestación eléctrica, ya es aquí está un ejemplo de una subestación, el cual es un intermediario, ¿no? Este puede ser sencillamente una subestación que sencillamente permite transmitir, ¿sí? O reducir o elevar tensión. ¿Ya? Este puede ser que eleve o bien reduzca tensión. Bien, entonces, clasificando el tema de subestaciones, tenemos, por ejemplo, transformadoras de tensión que pueden ser elevadoras y reductoras. Las otras que son de maniobra o switcheo. Y las mixtas que poseen elevadoras y maniobra. Este, por ejemplo, mixta podría considerarse desde el generador, ¿no? Porque tiene una elevadora. Y la de maniobra y switcheo ya vendría a ser el tema de aquel que va a aportar el tema de a qué punto se va a distribuir la tensión. Por ejemplo, si se va a ir a la área urbana, si va a ir a la empresa, entonces este se va a encargar de esa operación. Bien, vamos a ver los elementos de una subestación rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, en una subestación tenemos lo que son interruptores, control de flujo o aislamiento, que es parecido el de interruptor. Órganos de protección, por ejemplo, son para aislar fallas y demás. Tengo lo que es el transformador de instrumentación o interfaz de alta tensión. También tengo lo que es el transformador de corriente y la tensión. Pero vamos a ver más a detalladito más adelante. Aquí, esta parte importante. Por ejemplo, tengo el seccionador. ¿Ya? El seccionador es una parte muy importante porque es aquel que interviene en la conexión, el acople de la tensión que se recibe hacia el equipo que se va a alimentar. ¿Ya? Pero la desventaja es que no tiene ningún tipo ¿cómo le digo? De tensión, ¿cómo? No tiene ningún tipo de protección esta de acá. Es como una cuchilla, es como decir, enlazas, o sea, se interconecta y ahí realizas la operación. Es como una cuchilla, que es como un switch, conectas y si no le interrumpes, sigue ahí. Pero si alguien se electrocuta, no va a cortarse porque está ahí. Su función únicamente es seccionar, ya habilitar y deshabilitar. Nada más, esa función del seccionador. Aquí tengo lo que es el pararrayo. Es importante el tema del pararrayos en toda instalación, más que todo en lo que son equipos de trabajos en intemperie o en altura. El pararrayo es importante que esté involucrado ahí. Hay dos tipos de pararrayos, ¿no? Que son ionizantes, hay otro tipo Franklin. Tengo sistemas de medida de protección. Hay también sistemas auxiliares que son los que son contra incendios. Bien, aquí tengo un diagrama unifilar. Este es un diagrama unifilar básico. El diagrama unifilar que vamos a hacerlo en el codial y es diferente a este. Por ejemplo, tengo el barraje, el seccionador, interruptor, ¿no? Este control, medida y protección. Este es el TC, o transformador de corriente, ¿no? Tengo el transformador de potencial, que es el transformador en sí, el que te convierte la tensión, y el pararrayos y un sistema tierra. Aquí está. Este aparatito que ven aquí, lo van a pillar siempre ustedes en la planta, en su momento cuando trabajen o si están trabajando. Habrán pillado este componente. ¿Ya? Este componente se llama TC. ¿Ya? TC. Este transformador de corriente lo que hace es medir la corriente que pasa por un conductor.
Entonces, eso me va a garantizar a mí que pueda yo definir cuánto va a ser mi consumo de corriente en un determinado tiempo. Ya eso ya es un aparato, va a ser un tipo, va a testear todo el tiempo esa señal del amperaje. Este es el pararrayo, ya un pararrayo, tipo Franklin, ¿ya? Tengo aquí lo que es el transformador, ¿no? El transformador. Ahorita vamos a ver. Sí, la misma, Luigi, la misma, una pinza perimétrica, la misma, mismo principio de funcionamiento. Usted coloca en una sola fase el TC, porque en sí son tres. En sí eso con una instalación en una empresa, están las tres medidas, las tres están midiéndose. Ya por medida porque tienen que medir la potencia activa, reactiva y aparente y viendo el tema del factor de potencia. Ya, siempre van haciendo ese trabajo. Ese transformador, tengo aquí el breaker, ¿no? Los breakers, los interruptores. Tengo aquí los circuitos de control de medida. Aquí, por ejemplo, donde se llega a la tensión o media tensión. Ya, media tensión, y aquí ya se deriva lo que es la carga. O sea, llega mi transformador media tensión, ¿no? Del transformador llega directamente a este punto. Aquí este es el donde vamos a distribuir la tensión a las diferentes plantas o equipos que tenemos en planta. Y aquí está lo que le mencioné hace rato, el seccionador. Este únicamente habilita y deshabilita. Esto lo pueden, para más claro ejemplo, ahí en el cuarto anillo altísimo de esto. Porque cada uno de la empresa, ya sea Coca-Cola, eh, Belén, y otras empresas más, están en la entradita, tienen este seccionador. Y de aquí está derivada hacia un transformador. Se deriva un cable, varios cables, tres cables en sí, que van al transformador de su equipo. ¿Ya? Por ejemplo, si no pagan la luz, viene la que y les deshabilita esto, lo desconecta y ya están sin energía. Bueno, aquí la subestación. Interruptores de potencia, ¿no? Interruptores de potencia, sí, sí. Podríamos decir que, Había un video que subió, ¿no? sí, así es, así es. ¿Lo vieron el video, no? Sí, justamente eso, lo que son de potencia. Ya. Bien, sigamos entonces. Entonces, haciendo un resumen rápido. Tenemos las subestaciones que son elevadoras, que tienen la función de elevar la tensión, ¿no? Así. Tenemos lo que son, aquí, tenemos lo que son las reductoras, ¿no? Las que permiten reducir la tensión, ¿no? Las que limitan la tensión, la que va a ingresar. Tengo la de maniobra, la que van a permitir distribuir la tensión a diferentes lugares, o ya sea a una área urbana o sencillamente a empresas. Y aquí tengo un resumen ya general de cómo se transporta energía eléctrica. ¿De dónde empieza a dónde acaba? ¿Dónde acabaría? Aquí tengo un generador. Aquí está el generador, ¿no? Aquí tengo mi generador. Aquí está mi etapa de mecánica de acople. Este de vapor, por ejemplo, turbina de vapor. Este esencialmente debe estar alimentado con algún tipo de elemento. Puede ser, por ejemplo, el clásico ejemplo del bagazo, ¿no? Puede estar alimentado con estos tipos de ¿cómo es? Para alimentar a estas turbinas, o me echo a este caldero, que con el vapor y su sistema ya interno que hace posible que haga que mueva, se acople a la parte mecánica a un generador, el generador se mueva y este pueda producir una tensión. Por ejemplo, este produce 25.000 voltios y el transformador que veo aquí, ¿qué hace? Elevar la tensión, eleva de 25.000 a 400.000, por decirlo así, lo eleva. Esta se transporta, llega a otra subestación reductora y la disminuye la tensión, ¿no? A 25.000. Una vez que llega al punto de maniobra o de switcheo, ya se va a las plantas, por ejemplo, a las plantas, esencialmente va a otra subestación y ya va a lo que es a las áreas urbanas y a las empresas específicas que van a usar una tensión básica, ¿no? Que sería 24.900, 10.500, ya depende de cuál sea su carga.
Este es un ejemplo claro de cómo trabaja cómo se genera, cómo se distribuye y cómo se genera, transporte y se distribuye, ¿no? Sigo acá. Bueno, aquí veo otro detalle al ver cuál es el corazón de todo esto. Miren, ¿se dan cuenta? El corazón de todo esto, si se dan cuenta, es la turbina. ¿Ven? El corazón de todo esto es la turbina. La energía que se produce, ya sea por centrales, ¿no? Ya sea térmica, solar, nuclear, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaicas en general. Entonces es la turbina, en este caso, de las térmicas, hidráulicas, eólicas, solares, etcétera, el corazón es la turbina. En el caso que sean fotovoltaicas, es directa la alimentación, directa. Y va directamente al consumidor, ¿no? Al consumidor, como ven acá. ¿No? Directo va al consumidor. En cambio, el otro requiere la turbina de un generador, recién está la energía eléctrica. Y después se transporta. ¿Mm? Entonces, ese sería la principal motivo. Si se les preguntara, la energía que se produce entre, ya sea una hidroeléctrica, eólica o nuclear, ¿cuál sería su proceso entonces? Interviene la turbina, un generador para producir energía y posteriormente esta se transporte y llega al consumidor final, ¿no? Ese es el principio, una forma básica de decirlo así. Bien, sigo acá, entonces vamos a borrar todo esto. Sigamos con el siguiente. Bueno. Bien, aquí tengo, por ejemplo, lo que es en nivel Bolivia, tengo estos tres agentes que son el normador, el administrador y el regulador. Estos son los que fiscalizan todo lo que es el control social de electricidad, ¿ya? Los que se encargan de administrar ya tanto desde cuando se genera, se transmite y se distribuye y posteriormente para que llegue al usuario final. Aquí está un resumen claro, ¿ya? Por ejemplo, generación. Está, por ejemplo, Kobe, ETSA, Corani, etcétera, ¿no? Transmisión, ¿quién se encarga de transportar energía eléctrica? TDE, San Cristóbal, TESA, ISA, entonces los que se encargan de transportar. Los que distribuyen, por ejemplo, a nivel Santa Cruz, CRE, ¿no? En otro departamento, CEPSA, CESA, el FEO. Cada departamento tiene su proveedor, su distribuidor. En este caso, a nivel Santa Cruz sería CRE, ¿no? Y este sería el consumidor final. Ya estos serían los que ya se encargan de lo que es el regular, el tema de suministro de energía eléctrica al usuario final. Ya. Cobose, por ejemplo, Envinto, etc. Bueno, sigamos con el siguiente punto, ¿ya? Entonces, el objetivo es transmitir energía eléctrica. Vamos a repetir. Por ejemplo, para transmitir energía eléctrica, el objetivo de esto es evitar esto. Ya, el aquí, lo que tengo aquí abajito. Esto quiero evitar. Esto. Pérdida de potencia. ¿Por qué? Por evitar el efecto Joule. Ahora, ¿qué pasaría si hay efecto Joule? Habíamos hablado del voltaje, ¿no? Del voltaje. Y hemos hablado también de lo que es la corriente. La corriente, ¿no? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, el voltaje y la corriente en alterna? Por ejemplo, en alterna, el voltaje y la corriente, el voltaje si es mayor, la corriente es menor, ¿no? Y si la corriente es mayor, el voltaje es menor. Es el comportamiento de la alterna. No olviden, no hay que olvidarse eso. Es inversamente proporcional uno con respecto al otro. Entonces, como se eleva a 400.000 voltios, imagínense esa tensión que se eleva, kilovolts. Entonces, la corriente prácticamente ha desaparecido. Entonces, la corriente es la que causa desgaste en el conductor, ¿ya? Y provoca este efecto Joule, calentamiento en los conductores. Y esto ocasiona que haya mayor desgaste en el conductor y se deteriore y cause problemas.
Porque si esos 400.000 voltios fueran al igual que la corriente, imagínense qué conductor tendríamos que utilizar para transportar energía eléctrica. Sería un superconductor, ni idea, ¿no? Entonces el tema de costos es altísimo. Por eso fue una de las causas para que Edison pierda en la guerra de las corrientes, ¿no? Porque esto provocaba la DC, por ejemplo, la corriente continua en DC provoca esto. Efecto U, puede provocar efecto U fácilmente. ¿Por qué? Porque el voltaje y la corriente en DC, los dos son iguales, van de la mano juntitos. Como tengo mayor tensión, mayor corriente. Tengo mayor corriente, mayor voltaje. Así es en corriente continua. Es el mismo comportamiento, ¿eh? Entonces no me conviene, no le convenía a ellos hacer eso, ¿no? Entonces por eso Edison perdió. Y se quedó la alterna que se podía tranquilamente manejar el tema esto de modificar las señales, modificar el voltaje. Si es mayor, la corriente se va a perder, ¿no? Ese fue el motivo entonces. Y así se puede transportar energía eléctrica sin problemas en cualquier punto, ¿no? Ya, sigamos. Bien, y la otra sería, no, aquí ya, bueno, esto es lo que explicamos hace ratito, inversamente proporcional, ¿ya? Bien, vamos a ver unos ejemplitos. Ahora vamos a ver el tema de energía consumida. Hay una fórmula, la fórmula de energía consumida es la siguiente, ¿ya? Esta. Energía consumida es igual a potencia por la variación en el tiempo. Ya, esta es mi fórmula. Energía consumida es igual a la variación en el tiempo. ¿Ya? Eso es importante. Se mide en kilowatts hora. ¿Ya? Kilowatts hora. Esto es lo que voy a usar. Por ejemplo, aquí yo tengo un equipo. Pero antes de seguir, vamos a ver este ejemplito. Yo tengo, a ver, supongamos que yo tengo lo siguiente. Tengo 3 líneas que me llegan. Yo tengo un lotecito. Me compré un lote, excelente. Ya voy a iluminar mi casa. ¿Ya? Ahora, ese lote, yo instalé una pilastra. ¿No ven? La pilastra. Está en pilastra. ¿Ya? Y de aquí ya derivé un cablecito. El neutro y otro cablecito. Cualquiera de estos cables. Ya. Y si yo coloco aquí una pinza perimétrica aquí, mido la corriente, pero ojo, que este es mi lote, ¿no? Está vacío. Recién estoy colocando mi pilastra. ¿Qué corriente creen que circula aquí si yo pongo una pinza perimétrica en este conductor, en la fase? Cero, porque no la está Cero. usando. Cero porque no hay cargas. Muy bien, excelente, excelente. No hay carga, por esa razón es que no habría corriente. Excelente. Ya, sigamos entonces con esta formulita. Ahora tengo aquí lo que es energía consumida, ¿ya? Otro fórmula, aquí vamos a ver el tema de costo. Costo es igual a energía consumida por el precio. ¿Ya? Precio. Otro. Bien. Y también las otras fórmulas que ya tenemos bien claro que sería potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Es la básica. La otra sería potencia es igual voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿no ven? Otra potencia es igual I cuadrado por resistencia, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que yo debo sin problema manejarlas, ¿ya? Bien, aquí tengo un ejemplo de un equipo. Entonces, está hablando sobre las cargas. Como no hay carga, aquí ya tengo carga, es un equipo. Un equipo de potencia de 1200 watts, me dice acá. Trabaja 10 horas diarias. ¿Cuál sería su consumo total?
Aquí tenemos los ejemplos. Veamos los ejemplos. Voy a quitar esta parte. ¿Ya? Dice aquí. Tengo 1200 watts, 10 horas por 30 días. O sea, aquí está ya dándome el ejemplo, ¿no? Entonces, sería un consumo de 360 kilowatts hora. Y si el costo es $2.5 cada día, entonces, $2.5 por kilowatt hora, me ha dicho. Entonces serían 900 pesos que estaría pagando esta persona, ¿no? En el caso que fuera este precio. Pero aquí en lo que es su factura, ustedes pueden determinar eso, ¿no? Su factura ustedes. Por ejemplo, en un precio básico de que te cobra la CRE es 0.70 bolivianos kilowatts hora, por si acaso. Ya, eso te cobra la CRE, en la casa. 0.70 bolivianos de kilowatts hora o 0.90. Bien, depende mucho de dónde ustedes vivan, en qué anillo. Ahora, otro ejemplo, si tengo dos equipos de 1200 watts, en el mismo caso, sería el doble, ¿no? Prácticamente sería el doble, 1800 pesos. En el caso que fuera un motor de 3/4, es más pequeño, así que este motor trabaja, ¿cuánto iba? 30 días, 7.1 kilowatts va a consumir y el costo por el precio que me están dando sería $17.8. Como ven, no es nada complicado, ¿no? Simple. Por ahora es simple, ¿no? Por ahora estamos viendo que no es nada complicado hacer estas operaciones. Pero luego esto se va a ir colocando ya para más cosas interesantes. El de acá, ¿cuánto sería el resultado aquí en la primera? 300 watts, 9 horas de uso diario. A ver, calculen ahorita. Espero que tengan cuadernito. Un cuaderno, ¿no? Su calculadora a mano. Serían $162. 162. Primero. A ver. Muy bien, 162. Ya. Y el otro sería, si fuera mi... ¿El otro cuánto sería? El segundo. Voy a ver quiénes participan por si acaso, así que aporten. Sería $417. Cuatro, No, espera un momento. No, serían 835. 800. ¿Cuánto? ¿800? 835. Punto 2. A ver, vamos a ver sus resultados. Sí, muy bien. ¿Ya? Basta con eso. Como ven, joven, está facilísimo, no es nada difícil hacer esta operación. ¿Ya? Y hay más tarea para usted. Esa ya es tarea para usted, a ver más para que vayan practicando. Bien, sigamos. Ya. Bueno, esto se le va a dejar tarea, ¿no? Igual está ahí igual los resultados de cada componente. Esta era la tarea de investigación, ¿no? Que tienen que haber hecho. Ya se lo voy a dejar también para que vayan aumentando lo que les falte. Ya hasta el miércoles máximo se presenta todo esto. El miércoles máximo se presenta, ¿ya? ¿Nos puede decir explicar lo que ya deberíamos haber presentado? A ver, ¿me puede repetir la Para pregunta? saber si tenemos correcto. Ya. Ahora me repito la No, pregunta, no, por favor. ya. ¿Nos puede explicar, digamos, ¿no? Lo que teníamos que presentar, lo que ya debería Ah, ya. Claro. para saber si... Vamos a explicarles cómo el tema de la cometida. Bien, yo había mencionado que, em, por ejemplo, la acometida es la derivación o la instalación de la línea trifásica, ya sea para una empresa o ya sea para, digamos que tenga tres líneas. Voy a colocar aquí. Perdón. Un favor grande, me estaba olvidando. Aquí tengo un tiempo, se me está acabando el tiempo, por favor, un minuto. Vuelvo a mandar el link, ¿ya? Les voy a mandar un link nuevo y ahí les explico todo el detalle, por favor, ¿ya? Hazme el favor de volverse a conectar. Ya mando inmediatamente yo el link
para continuar la clase, ¿ya? Enseguida les mando el link por todo, gracias.